Hola a todos, bienvenidos a este segundo video en el cual analizamos el rol del empresario en la economía. Muchas gracias a los comentarios que nos han hecho llegar y muchas gracias a los seguidores que día a día son más. Bien, como vimos en la parte uno definimos la agenda en dos partes. En la primera vimos la parte más teórica, donde vimos el empresario, la economía, los recursos, los fines. Y en esta segunda etapa vamos a incluir el concepto de ganancias y pérdidas y el concepto de tiempo para cerrar con un caso práctico. El primer punto que hay que tener en cuenta es lo que llamamos la preferencia temporal, que es un concepto súper importante en la economía. La preferencia temporal básicamente resuelve este problema, es decir, si tengo un dinero y una necesidad, ¿por qué la voy a satisfacer el día 1 o el día 30? ¿Qué va a hacer que espere tiempo para cambiar ese consumo? Es decir, si yo pudiese consumir el día 1 o el día 30, ¿qué es lo que me haría cambiar de opinión? La ley de preferencia temporal dice que sin estímulos externos, el hombre va a preferir siempre realizar un consumo o un gasto en el presente antes que en el futuro. Es decir, no hay motivos para que el consumidor espere un tiempo determinado para hacer el mismo gasto que tenía pensado hacer en el futuro. Una vez que tiene la decisión tomada, avanza hacia aquí. Entonces la duda que se presenta es por qué hay que postergar este gasto o por qué hay que postergar ese consumo, qué me va a motivar a cambiarlo. Y básicamente hay dos motivos. Primero es porque me pagan, entonces me dicen, mira, si me das el dinero hoy y consumís el día 30, te voy a dar una renta por eso. Entonces ya tengo un motivo para hacerlo. O viéndolo del otro lado, esperando que baje el valor. Es decir, yo espero que esta camisa va a valer menos el día 30, entonces decido postergar el consumo buscando un beneficio al momento de realizarlo. Es decir, estos son los dos motivos. Si no hay motivos, ¿para qué voy a esperar? ¿Para qué voy a esperar 30 días? ¿Sí? Aquí está claro. Si me pagan o si yo espero lograr un beneficio o una renta por ese tiempo que espero. Eso es básicamente el concepto de preferencia temporal explicado de manera simple. Entonces, la duda que se nos presenta aquí es qué pasa con el empresario, para qué, cómo lo afecta esta ley de preferencia temporal y para qué le es útil al empresario. Bien, nosotros tenemos un empresario que vimos en el primer video que básicamente invirtió, compró herramientas, madera, contrató personal, hizo unas sillas, las vendió, las cobró. Entonces en el presente invirtió y en el futuro espera ganar más. Ese es el motivo que lo lleva a invertir. Nadie haría toda esta movida para ganar el mismo dinero o para cambiar el dinero. Esto es lo que en economía se llama riesgo. Es decir, yo voy a tomar un riesgo porque esperar a ganar más dinero. Es el riesgo que me lleva a hacer la inversión y a buscar esa ganancia. Entonces, la duda que se presenta aquí es cuánto más debería ganar este empresario. Es decir, invirtió 1, ¿cuánto tiene que sacar? Invirtió 100, ¿cuánto debería ser lo normal que saque? Y aquí empieza a aparecer un concepto de riesgo y un concepto de ganancia, en el cual me dice que hay dos alternativas. Primero, ir al mercado financiero, es decir, tengo un dinero ahorrado, tengo una inversión, voy a un mercado financiero y ahí el riesgo es bajo. Le presto el dinero a un banco y el banco luego me paga una rentabilidad o una tasa de interés que va a impactar en mi rentabilidad. Básicamente el bajo riesgo en los países de América Latina es la tasa de interés de Estados Unidos más el riesgo de operar en cada país. Y la otra alternativa que tengo es hacer lo que yo soy empresario, producir y tomar riesgo. ¿Sí? Entonces, el primer concepto que aparece aquí es, bueno, si yo voy a esperar tiempo, ¿sí? Voy a producir, es porque quiero ganar más que ese bajo riesgo que me va a marcar el mercado financiero. Para ganar lo mismo que me da el banco, ¿para qué tomar el riesgo? ¿No? O sea, aquí empezamos a entender que el riesgo está atado a una idea, a una esperanza o a un anhelo de rentabilidad. Entonces, acá la pregunta que surge de este hombre es ¿por qué invierte? Invierte porque espera ganar más que el mercado financiero. Ese es el motivo por el cual contrata gente, el motivo por el cual compra madera, el motivo por el cual decide fabricar estas sillas. Ese es el motivo que lleva y es el motivo por el cual las sillas están hoy en las casas o en las oficinas de los consumidores. Acá el concepto que hablábamos recién se ve gráficamente, es decir, a mayor riesgo la ganancia es mayor. Entonces, cuanto más ponga en riesgo, más rentabilidad o ganancia debería tener. Ese es el motivo por el cual estoy dispuesto a tomar el riesgo. Y aquí empiezan a aparecer lo que se llaman las posiciones o adversiones al riesgo, donde tenemos gente cautelosa que decide mantenerse
en la parte baja del riesgo, con lo cual sus ganancias siempre son bajas. Está el que decide tomar un riesgo medido y va un poco más allá y toma un poco más de riesgo buscando esa rentabilidad. O está el que es propenso al riesgo, que es el que gana mucho o pierde mucho. Entonces es a mayor volatilidad del riesgo, mayor volatilidad de las ganancias. Es decir, va a ganar mucho aquel que arriesgue, también va a perder mucho aquel que arriesgue. El que no arriesga no gana, es una frase muy trillada, pero en este caso se muestra muy claramente. Acá aparece un concepto importante de un autor muy recomendado, que es Alberto Venegas Lynch, que dice que el ahorro es la atención de consumo y su destino es la inversión, lo cual se lleva a cabo porque se estima el valor futuro es mayor que el valor presente. Es decir, yo ahorro, no consumo, ¿sí? no gasto mi dinero ahora, lo ahorro porque espero invertirlo y que en el futuro me dé mayor valor presente. Y vimos que la inversión puede ser dos: puedo hacerlo al banco y quedarme tranquilo en mi casa y recibir esa renta sin riesgo, o puedo directamente invertir y tomar mayor riesgo buscando esa mayor rentabilidad. Una vez entendida la preferencia temporal, hablemos un poco de pérdidas y ganancias para entender un poco más el concepto de empresario. El empresario, como vimos en los primeros capítulos o en la parte 1 del video, si asigna bien los recursos, va a tener ganancias, y si asigna mal los recursos, va a tener pérdidas. Esa es la base del trabajo, es decir, en la medida que él pueda hacer y entender bien las necesidades de los contribuyentes, va a ser una buena asignación, sus clientes van a comprar los productos y van a tener ganancias, y en la medida que no lo sepa hacer, o no lo sepa interpretar, o lo haga de manera muy onerosa, va a tener pérdidas, y vamos a ver entonces qué dice la economía con todo esto. Acá aparece un autor muy interesante que es Murray Rothbard, que dice que las ganancias y las pérdidas además cuentan con una función destacada. Indican a los productores si el destino dado a los recursos que manejan es valorado por la sociedad. Es decir, si ganás plata te están diciendo que la sociedad valora lo que vos haces; si no ganás plata te está marcando que la sociedad no valora lo que vos haces. Ejemplo, Facebook. Cuando creó Facebook comenzó a ganar plata porque la gente usa esa herramienta. En la medida que dejen de usarla, la empresa empezará a dar pérdidas, y es el mensaje muy claro de que ya la gente no valorará más esa herramienta que está usando. Entonces acá la primera pregunta es: ¿qué pasaría si produzco un televisor blanco y negro? Si mañana decido producir un televisor a perilla blanco y negro, seguramente haya un público, pero quizás no me dé la escala para lograr rentabilidad. Y lo que la economía me está diciendo es: estás haciendo una mala asignación de recursos, por eso estás perdiendo. Es una buena manera de entender el concepto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a poner 3 ejemplos donde vamos a ver situaciones que puede tener este empresario, en el cual, para ver los ingresos, la inversión, la ganancia y este porcentaje de rentabilidad. El primer caso: vende sillas por 150 pesos y tiene una inversión inicial de 100, es el que gana 50 pesos, es decir, que la inversión le ganó un 50%. En el segundo caso, los ingresos son 110, la inversión sigue siendo 100, la rentabilidad es de un 10%. Y en el tercer caso, no logró colocar las sillas por los 100 pesos, la colocó por 95, con lo cual tiene una pérdida de un 5%. Es decir, cuando terminó la rueda de producción, en lugar de tener los 100 inicial, tiene 95. Es decir, que aparte de tomar riesgo, perdió capital. Una combinación letal. Vamos a tomar como ejemplo una tasa libre de riesgo que hoy en Argentina está en el 17%. Para la gente que nos sigue de América Latina, les explico que esta tasa tiene un componente inflacionario muy alto. ¿Sí? Gran parte de la tasa es inflación. Pero hoy, si yo quisiese poner una inversión sin riesgo, estaría poniéndola al 17%. Vamos a ver qué dice la economía en estos 3 ejemplos, o qué están diciendo estos consumidores al momento de elegir entre todos ellos y sin coordinarse, más que siguiendo su propio fin. ¿Qué quieren decir? En el caso 1 del 50% me dicen: seguir adelante, estás invirtiendo bien porque estás ganándole al banco. Es decir, tu riesgo está pagando el 17% de libre de riesgo y está teniendo una rentabilidad superior del 33%. En el caso del 10% me pone una luz amarilla que me dice: si bien estás ganando, tenés que tener cuidado. Y la luz roja para aquel que está destruyendo valor y que está teniendo pérdidas. En esos casos la economía lo que te dice es: no inviertas más, coloca el dinero a bajo riesgo y alguien va a asignar mejores recursos que vos y va a utilizar esos fondos. Entonces los coloco en el banco
y el banco le va a dar un préstamo a aquel que se anime o que tenga rentabilidades superiores a la media. De esta manera, toda la sociedad avanza hacia el desarrollo, porque los capitalistas que no lograron hacer bien los recursos tienen su rentabilidad del 17%, y aquellos capitalistas que sí logran invertir prolijamente también tienen su rentabilidad. De esta manera, todo el sistema termina ganando y estamos todos un poco mejor. Por último, para cerrar el concepto, el empresario necesita tener una inversión y tener una utilidad, ese es el fin de su actividad, pero también necesita y espera seguridad, necesita que nadie le robe y le rompa sus cosas, necesita que haya una inflación controlada, porque la inflación distorsiona los precios y puede hacerlo quebrar, necesita que no suban los impuestos o que todo el mundo pague los impuestos, necesita una política tributaria clara para poder planificar hacia el futuro y cada vez hacer más sillas y vender cada vez más. Y por último necesita seguridad jurídica, es decir, que si un contrato no se cumple, tener donde recurrir, que no haya un cambio de leyes permanentes y que poder tener todas las herramientas y elementos para poder hacer una planificación correcta o prolija u ordenada. Entonces, la importancia del entorno, ¿cuál es? Básicamente incentiva la actividad empresaria, la inversión en el empleo. Si yo tengo un entorno o un país donde tengo seguridad, donde la inflación es baja, donde los impuestos no cambian y donde tengo un marco jurídico o institucional que me resguarda, es de entender que esto genere mayor actividad empresaria, genere mayor inversión y que estas inversiones contraten gente y combatan el desempleo, que es quizás hoy el principal flagelo en las economías latinoamericanas. Acá hay una frase, nos pareció muy importante ilustrar con una frase muy clara de Henry Hazlitt, un economista americano, que dice: estos empresarios producirán lo que sea, siempre que obtengan algún lucro. Pero si no es así, dejarán de producir, aunque las necesidades de muchos queden insatisfechas y el mundo reclame insistentemente más productos. Es decir, si no hay lucro, claramente el empresario no va a estar incentivado y no va a producir. Y si lo hace, va a ser de manera temporal y en algún momento va a dejar de hacerlo. Por último, yendo a la revisión, la primera revisión es estos celulares que se ven aquí. ¿Quién invertiría en estos teléfonos celulares o teléfonos móviles? Claramente el público ya hoy quiere otra cosa, nadie invertiría en esto, y a esto me refiero con la asignación de recursos. ¿Sí? ¿Por qué no lo harías? Porque no tendrías rentabilidad. Entonces, la economía con la rentabilidad me está indicando cuál es el camino por el cual debo asignar los recursos y cuál es el camino por el cual no debo hacerlo. Otro ejemplo interesante es por qué hay pan en las panaderías. Las panaderías, para que haya pan, y acá pusimos algunos ejemplos, tiene que haber alguien que haya producido el trigo. Si alguien no produce el trigo, es imposible que haya pan. Tiene que haber alguien que con ese trigo haga harina. Para eso necesitamos también a un panadero que transforme estos insumos en producto. Necesitamos a alguien que haga hornos para que este panadero pueda tener el horno. Necesitamos a alguien que haga locales y que le alquile el local o le venda el local al panadero para que finalmente puedan hacer el pan. Fíjense, pusimos algunos insumos, pero imagínense los packagings, imagínense las luces, imagínense la pintura del local, imagínense la cartelería, imagínense todos los insumos que hay en una panadería, son necesarios para que este pan llegue al mercado. El canasto, sin ir más lejos. Y además de esto, necesitamos que haya gas, que haya estructura, que haya electricidad, que haya agua potable para que esta producción pueda funcionar. También necesitamos que haya combustible, porque solamente el pan necesita alguien que lo transporte hasta la panadería y que luego transporte el producto terminado. Necesitamos que haya caminos, que haya rutas, que haya autopistas. Fíjense cómo algo tan sencillo como una pieza de pan hace jugar un montón de actividades. Y en todas esas actividades hay empresarios detrás tratando de generar estos productos para satisfacer necesidades y, en definitiva, lograr que el pan llegue a la mesa. Por último, un caso práctico que pasaremos brevemente tiene que ver con el pádel, un deporte que tuvo su esplendor allá por los años 90. Entonces, aquí tenemos un empresario que tiene una idea, que es construir una cancha de pádel, decide invertir y construir la misma, comienza la construcción de la cancha, luego hace la apertura, vuelve a invertir dinero para que la cancha esté lista y hace una apertura y termina con un boom. La gente le gusta el deporte, comienza a practicarlo y empieza a tener mucha rentabilidad porque la gente juega al pádel todo el tiempo y empieza a practicarlo de manera masiva. No se consiguen turnos, todo el mundo está jugando y estos turnos
le genera al empresario resultados, ingresos y ganancias extraordinarias. Es decir, este empresario ha logrado acertar en las necesidades de los contribuyentes, quienes le devuelven, de los clientes, quienes le devuelven con su actividad el dinero que ha invertido y le permite tener rentabilidad extraordinaria. La rentabilidad extraordinaria hace que ingresen nuevos empresarios, es decir, más gente decide qué buen negocio es invertir en canchas de pádel y empiezan a invertir en estas canchas. Y ahí luego empiezan la construcción de nuevas canchas, ¿sí? Y esta superpoblación genera turnos disponibles, ya no está todo el mundo jugando, sino que empieza a haber turnos disponibles, lo que genera que se empiezan a cerrar algunas canchas porque no son rentables, y hay algunos empresarios que deciden vender sus canchas y salir. Entonces, de los 5 empresarios que teníamos hoy, quedamos con 2. Entonces, la conclusión que tenemos es que la economía se ocupó de determinar, mediante el sistema de precios, la cantidad de cancha que necesita la sociedad. Es decir, mediante el juego, la cantidad de jugadores jugando, la gente fue dejando turnos vacíos para que la cantidad de canchas necesarias sea la justa. En conclusión, los consumidores con sus elecciones definieron esa cantidad. Es decir, no fue magia, fue la mano invisible de que siempre hablaba Adam Smith la que hizo que se defina la cantidad de canchas que tiene que haber disponible. Lo mismo ocurre con industrias o con productos complementarios como las pelotas, las paletas o la ropa deportiva. Si alguien desea profundizar más, les recomendamos estos 4 libros: El hombre y la economía del Estado, de Murray Rothbard; La economía en una lección, de Henry Hazlitt; Economía para emprendedores, de Martin Krause; y Economía para todos, de Roberto Kachanowski. Creemos que cada uno, con distintos enfoques y distintas profundidades, cubren todos estos temas y permiten tener una mayor comprensión del proceso económico en general. Muchas gracias a todos. Como siempre, los invitamos a visitarnos en nuestra página web mslconsultores.com.ar, a darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y visitarnos en LinkedIn, Facebook y Twitter para enterarse de las distintas novedades que vamos publicando. Gracias a todos. Hasta la próxima.